Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero comentar una noticia que fue reflejada por varios divulgadores en YouTube y también por varios medios, que tiene que ver con una especie de protesta científica o protesta de científicos. Y creo que solamente empezando por el titular ya es un error. ¿Por qué? Porque al decir que la protesta viene de un científico se le está dando un nivel a una posición de activismo político que no tiene. La ciencia tiene que ver con el descubrimiento y las posibilidades de predicción, mientras que el activismo político tiene que ver con creencias particulares. Y voy a tratar de mostrar en este video que la idea que el científico debe ser quien oriente a la política por sus conocimientos no solamente trae dos grandes errores. Uno, asumir que los científicos pueden saber de cualquier cosa, que no lo es. Hay dentro de la ciencia muchas áreas de investigación que no tienen nada que ver con experticia del tema y mucho menos con políticas públicas, economía o incluso sociedad y sociología. Pero aparte de eso, lo que quiero aquí hacer gran mención es que, como dije en diciembre del año 2021, la película Don't Look Out trataba de llevar la idea que los científicos tenían que ser la voz campante de la sociedad y eso implicaba el seguimiento de políticas públicas a la voz de estos nuevos gurúes. Ya la humanidad pasó por esto. Antes una casta sacerdotal es quien tenía acceso a la verdad y le decía al gobernante o legitimaba al gobernante explicándole hacia dónde debía orientarse la realidad. Así, veamos qué dije en aquel momento, que esta película no es una sátira, es un cuento moral. La élite de Hollywood está vendiendo su visión real del mundo y como ellos creen que debería ser el mundo, en donde la única salida es lo que ellos deciden que es ciencia y que no lo es. Arrestan a científicos de la NASA por protestar contra el cambio climático. Esos eran uno de los titulares más famosos del día 18 de abril del año 2022. Este científico climático de la NASA, entre comillas, no es otro que Peter Kalmus, que se ha vuelto extremadamente famoso luego de ese evento. Y por supuesto ya había publicado anteriormente en The Guardian un artículo en el cual él decía que la película Don't Look Out era lo que veía todos los días, es decir, una identificación con la película. La referencia a la película Look Up o Don't Look Out ha sido cada vez más común en las manifestaciones ambientales. E incluso la canción principal de la película dice la letra escucha a los malditos científicos calificados. Y Peter Kalmus, quien se convirtió por acto de los medios en la imagen principal de las protestas de abril del 2022, dice exactamente lo mismo que la película. Escucha a los malditos científicos calificados. Pues así, dos compañeros de YouTube que respeto como divulgadores de pensamiento, pues reseñaron lo que sucedió de la siguiente manera. En abril de 2022, Peter Kalmus, un científico de la NASA, junto a sus compañeros, fue arrestado por la policía mientras realizaba una protesta para advertir sobre el inminente peligro del cambio climático. El científico dijo: "Vamos a perderlo todo. Y no bromeamos, no mentimos ni exageramos. Aunque todo esto suena como el inicio de una película de ciencia ficción hollywoodense, en verdad ocurrió". Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en las películas, en nuestro mundo la noticia apenas tuvo relevancia. De hecho, si comparamos la atención en Los Ángeles, científicos, incluidos Peter Kalmus, científico climático de la NASA, con el laboratorio de propulsión a chorro, se encadenaron al edificio JP Morgan Chase, un banco de inversión multinacional. Los manifestantes en Washington DC se encadenaron a la cerca de la Casa Blanca. Científicos españoles arrojaron sangre falsa sobre la fachada del Congreso Nacional. El científico de calidad del aire Pete Knapp ha reafirmado que la ciencia es totalmente clara. No debemos perforar en busca de nuevo petróleo y gas, en cambio debemos pasar a la energía limpia lo más rápido posible. Pero los gobiernos siguen autorizando la exploración de nuevos combustibles fósiles a pesar de las repetidas y terribles advertencias de los científicos de que esto conducirá al desastre. ¿Les recuerda algo? Look Up, ¿sí o no? Acá hacemos siempre referencia a esa película. Pero la manera de ambos fue prácticamente una copia de lo que dijo la película, Don't Look Out, lo que vuelve y confirma que se está tratando de vender o imponer una idea contraria a la experiencia humana. Creo que el mayor error es confundir a los activistas políticos con científicos, como si la posición política deviene de una posición científica, y no son campos que van
de la mano. Es como decir, un carpintero importa su visión política. Un buen carpintero tendremos que saber si es socialista o conservador o progresista o votar por uno o votar por el otro. Así como el carpintero y su labor no tiene que ver con la función política, en este caso se te está tratando de vender que la función política deviene de una conclusión científica. Y esto ya lo trataron de vender históricamente antes. Se le llamó marxismo o también llamado socialismo científico. Mis amigos argentinos han vivido un gobierno de científicos, entre otros elementos en los cuales se ha tratado de incorporar el concepto de ciencia con una posición política. Y ojo, que eso es lo que estamos viendo acá y voy a tratar de mostrárselo en este video. Ahora pasemos a algunos temas sobre las protestas de científicos en abril del 2022. Fue arrestado por luchar por el planeta Tierra Peter Kalmus. También en su Twitter revisado el 21 de abril del año 2022 colocaba en su biografía que había sido arrestado por proteger la Tierra. La veracidad de que lo metieron preso por proteger el medio ambiente no se sostiene. Y si empezamos por esta vía mal, te podrás imaginar cómo sería si investigamos un poco más a profundidad. Pero en general, metieron preso a estos activistas políticos por encadenarse o por bloquear la propiedad privada, por afectar el uso o goce de los derechos individuales de los sujetos. Para que se hagan una idea equivalente, esto es como si un grupo de personas, qué sé yo, que protestan por el trato animal o por una posición política, se amarraran en la puerta de tu oficina y no te dejan entrar o salir. Vamos, tú esperarías que hubiera un poquito de aplicación de ley, se llevaran a esas personas del sitio porque están violando tus propios derechos. Ellos pueden protestar perfectamente en pos de la tierra, pero háganlo en un sitio en donde no afecte la propiedad privada del otro sujeto. Digo, si lo haces, pues ten por seguro que va a tener sanciones legales. Digo, si funciona el sistema legal en tu país. En Russia Today colocaron el titular "No miren arriba en la vida real" y por lo menos tuvieron la decencia de colocar la causa del arresto. Científico arrestado por encadenarse a la puerta de un banco alerta que nos dirigimos a una maldita catástrofe. Por supuesto, no es más que Peter Kalmus. En otro medio, en The Independent, me dice: hemos tratado de advertirles durante muchas décadas que el científico climático de la NASA llora durante protesta. A Peter Kalmus y a otros lo arrestaron después de bloquear la entrada de un edificio de JP Morgan Chase en Los Ángeles. ¿Se debe obedecer a los científicos para solucionar un problema político o económico? En 1949, Albert Einstein publicó un ensayo llamado ¿Por qué socialismo? Y decía, entre otras perlas, lo siguiente: ¿debe quien no es un experto en cuestiones económicas y sociales opinar sobre el socialismo? Por una serie de razones creo que sí. La anarquía económica de la sociedad capitalista, tal como existe hoy, es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal. Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males: el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales. En una economía así, los medios de producción son poseídos por la sociedad y utilizados de una forma planificada. Una economía planificada que ajuste la producción a las necesidades de la comunidad distribuiría el trabajo a realizar entre todos los capacitados para trabajar y garantizaría un sustento a cada hombre, mujer y niño. Vamos, Albert Einstein dijo que el socialismo era el mejor sistema político. Como lo dijo Einstein, que conocía mucho de física y que él mismo confiesa que conoce muy poco de economía o de política, pues deberíamos de hacerle caso. Es una posición adecuada. Como anécdota debo decir que el señor Einstein no se mudó a un país con economía planificada. Se quedó en la semilla del mal del anarquismo capitalista. Lo que habla que no tenía mucho de tonto o que tenía una distorsión entre su visión política y lo que él realmente quería en su vida. Así, voy a citar a varios tweets del científico climático de la NASA, Peter Kalmus, para compartir con ustedes. Y ustedes, voy a tratar de opinar lo menos posible sobre estos tweets, para que ustedes se lleven la condición si el hecho de ser científico le da condiciones de experto en política, en economía o en la solución de problemas sociales, que es lo que estamos hablando acá, o si una cosa no tiene que ver con la otra. Empecemos y por favor, pendiente que me dice este científico climático para solucionar el problema climático. En algún momento
estarán de acuerdo conmigo en que el colapso de la Tierra es una emergencia tal que no podemos tener aviación comercial hasta que podamos hacerlo sin combustibles fósiles. Sería genial si pudiera estar de acuerdo ahora que podamos seguir cambiando la cultura de los combustibles fósiles y transformando la sociedad. 18 de abril de 2022. No se debe permitir que los barones del petróleo, el gas y el carbón obtengan ganancias récord del conflicto del colapso climático. Teniendo en cuenta lo que han hecho, ya no se les debería permitir obtener beneficios. El empeoramiento de la crisis climática significa que es hora de colectivizar la energía. 9 de marzo del 2022. Cuando pido la colectivización o nacionalización de la industria de los combustibles fósiles, pido la incautación de los activos de combustibles fósiles y la transferencia de esos activos a la gente para que luego pueda gobernarlo de tal manera que reduzca su uso de manera rápida y equitativa. Tweet del 8 de marzo del 2022. Los ricos deben comenzar a pagar a lo grande para detener el colapso de la Tierra que principalmente han causado. 14 de abril del 2022. Todo el mundo está siempre inundado todo el tiempo. El capitalismo no es forma de vivir. 11 de abril del 2022. No nos detendremos. El colapso de la Tierra solo empeorará cada vez más, horriblemente, hasta que acabemos con la industria de los combustibles fósiles y terminemos con el capitalismo de encierro. Y hagamos la transición a un sistema que ponga a la Tierra y a las personas primero. 11 de abril de 2022. El capitalismo de encierro en closed capitals no tiene nada que ver con lo que sucedió hace poco por elementos de salud en lo que todo el mundo conoce, sino que tiene que ver con la teoría que cuando se pasó en el año, pues más o menos en el siglo XVII, cuando se pasó en Inglaterra de un sistema común de tierras para el pastoreo a un sistema de encierro, es decir, en las que tenía que pues agarrar un pedazo de territorio y decir, este territorio es mío y en este territorio es donde voy a tener pues mis ovejas, mi pastoreo, etcétera, etcétera, que por cierto es el origen real de la propiedad privada que conocemos hoy en día, no de los sistemas de propiedad anterior, de los sistemas de propiedad de hoy. Pues lo que está de alguna u otra manera diciendo es hay que devolver las tierras al común, a la comunidad y quitársela a los propietarios privados, a los terratenientes, a los grandes lores de tierras o incluso a los pequeños, aunque esta parte sí ya es especulación mía porque realmente la teoría es que habla principalmente de evitar que hayan tierras individuales y que debe irse a tierras comunes. Estamos perdiendo la tierra irreversiblemente y por la más idiota de las razones, los ricos. El 10% más rico aporta casi la mitad de las emisiones globales, mientras que el 10% más pobre del mundo aporta menos del 5%. El 1% más rico representa el 50% de las emisiones de la aviación. 3 de abril del 2022. Que se dejó Bitcoin y su uso de energía. Cuanto antes cambiemos al modo de emergencia climática y reduzcamos el uso general de energía, más vida en la Tierra salvaremos. Y necesitaremos hasta el último bit de energía para disminuir las emisiones de combustibles fósiles. 2 de abril del 2022. Apesta cuando la gente dice, pero volar es solo el 3% de las emisiones globales o Bitcoin es solo el 0,5%, todo suma cuando estás en una emergencia climática. 3 de abril del 2022. Pero ¿quiénes son las ONG que están organizando estas protestas científicas? La principal ONG se llama Science Rebellion, que son los científicos iniciando una revolución, sería la forma más fácil de traducirlo. Aquí por supuesto comparto dos de sus redes sociales, la de Instagram y la de Twitter. Veamos algunas de las cosas que dice en su página principal. En la página de Science Rebellion me cita al informe del IPCC, algunas joyitas como las siguientes. Los objetivos de mitigación y desarrollo no se pueden cumplir a través de un cambio gradual. Las vías de transición conllevan consecuencias distributivas como cambios en el empleo y la estructura económica. Y la joya de la corona. La equidad y la justicia son condiciones favorables importantes para una mitigación climática efectiva. Las instituciones y la gobernanza que abordan la equidad y las narrativas de apoyo que promueven transiciones justas pueden generar un apoyo más amplio para la formación de políticas climáticas. Luego, por favor, vuelvan a decir que el IPCC no es un organismo político, sino científico, donde están las pruebas que sostienen la afirmación anterior. Igualmente, está así por parte de las ONG, de los científicos de rebelión. Ellos dicen lo siguiente en su propia página web, Soluciones Climáticas. Para evitar el colapso económico, primero debemos nombrar sus causas. El modelo económico capitalista actual de crecimiento sin fin exponencial en un planeta finito es claramente insostenible. Por definición, eso significa que debe llegar a su fin. Esa frase seguramente ya la has escuchado y la dijo anteriormente algo así como que en 1798
un economista británico llamado Thomas Malthus, y se llamó el principio malthusiano. Hay hoy en día todavía personas que siguen repitiendo esa visión, es decir, que el mundo tiene recursos limitados y que hay una capacidad tope de población que podrá soportar el mundo, y no que hay cambios como adaptaciones tecnológicas que pudieran ayudar o permitir pues sortear algunas de estas visiones. Malthus y el neomalthusianismo, que es lo que pareciera que estuviéramos leyendo en esta ONG, pues están más vivos que nunca y cada vez más alejados de los factores que prueban su eficiencia o su certeza, es decir, cada vez más alejado de la ciencia y más cercano a un dogma político. Pero la gente de los científicos en rebelión no salen solos, salen de una ONG mucho más grande que se llama Extinction Rebellion. Y por supuesto puedes ver tanto el logo de esta ONG y el logo de los científicos en rebelión. Ellos tienen una frase muy agradable que dice: di la verdad. Vamos, se acerca mucho a un movimiento más religioso y dogmático que político, pensando por supuesto que ellos son los voceros de la verdad. Vamos a ver por qué ellos dicen que se rebelan. ¿Qué es lo que piensa la rebelión de la extinción? Ellos consideran, esta ONG, según su propia página web, que la humanidad está al borde del abismo. Es decir, tenemos una extinción potencial encima. Y por supuesto, continuando en la misma página, me dice que esta es contra la dominación y control del patriarcado sobre las mujeres y la tierra, contra el heterosexismo que condena la belleza del amor diverso, contra el militarismo que destruye las tierras vivas, hace la guerra por el petróleo y obviamente acaba a quienes protegen el mundo verde. Esta rebelión utiliza las mejores armas, la paz, la verdad y el amor. Yo creo que esto no va mucho de ciencia, sino de activismo político. Y por supuesto, también dice en su página web, el contrato está roto y está sucediendo bajo nuestro reloj. A ver, Peter Kalmus me dice, ellos optaron por romper el contrato social a nivel planetario y han puesto en riesgo todas nuestras vidas. ¡Wow! Qué parecido el discurso de ambos organismos. ¿Será porque realmente pertenecen uno del otro? Son aliados, por no decir subsidiarios uno del otro. No es algo de extrañar, porque ya incluso Extinction Rebellion tiene una división de escritores que se llama Writers Rebel o escritores rebeldes. Y casualmente tienen dentro de sus últimas entrevistas a la que pues ellos le dieron un poco más de valor, que fue a Peter Kalmus. Hayek ya no los advirtió. Creo que Hayek ya tuvo la mejor definición de lo peligroso que es creer que por ser especialista en un tema ya tienen la capacidad de visualizar políticas sociales sin tener conocimiento en políticas sociales, economía, derecho, porque es regulación de conductas y de sociedad, o incluso de historia. La gran mayoría de estas posiciones ya fueron probadas en la historia de la humanidad y no tuvieron resultados exitosos. Si estos científicos leyeran un poco más de historia, de política o de sociología, de filosofía o de economía, muy posiblemente no estarían repitiendo fórmulas ya gastadas como la de la economía planificada o, por supuesto, la expropiación de sectores completos de desarrollo. En su libro Camino a la servidumbre me decía, la ilusión del especialista de lograr en una sociedad planificada mayor atención para los objetivos que le son más queridos es un fenómeno más general de lo que la palabra especialista sugiere en un principio. En nuestras predilecciones e intereses todos somos especialistas en cierta medida y todos pensamos que nuestra personal ordenación de valores no es solo nuestra, pues en una libre discusión entre gente razonable convenceríamos a los demás de que estamos en lo justo. El amante del paisaje que desea ante todo conservar su tradicional aspecto y que se borren del hermoso rostro natural las manchas producidas por la industria, lo mismo que el entusiasta de la higiene que pretende derribar todos los viejos caseríos pintorescos pero malsanos, o el aficionado al automóvil que aspira a ver cortado el país por grandiosas carreteras, y el fanático de la eficiencia que ambiciona el máximo de especialización y mecanización, no menos que el idealista que para el desarrollo de la personalidad quiere conservar el mayor número posible de artesanos independientes, todos saben que solo por medio de la planificación podría lograrse plenamente su objetivo, y todos desean por ese motivo la planificación, pero sin duda adoptar la planificación social por la que claman no haría más que revelar el latente conflicto entre sus objetivos. El movimiento en favor de la planificación debe en gran parte su fuerza presente al hecho de no ser aquella todavía en la fundamental más que una aspiración, por lo cual une a casi todos los idealistas de un solo objetivo, a todos los hombres y mujeres que han entregado su vida
a una sola preocupación. Las esperanzas que en la planificación ponen no son, sin embargo, el resultado de una visión amplia de la sociedad, sino más bien de una visión muy limitada y a menudo el resultado de una gran exageración de la importancia de los fines que ellos colocan en primer lugar. Esto no significa rebajar el gran valor pragmático de este tipo de hombres en una sociedad libre como la nuestra, que hace de ellos objeto de una justa admiración. Más, por eso, los hombres más ansiosos de planificar la sociedad serían los más peligrosos si se les permitiese actuar y los más intolerantes para los planes de los demás. Del virtuoso defensor de un solo ideal al fanático con frecuencia no hay más que un paso. Aunque es el resentimiento del especialista frustrado lo que da a las demandas de planificación su más fuerte ímpetu, difícilmente habría un mundo más insoportable y más irracional que aquel en el que se permitiera a los más eminentes especialistas de cada campo proceder sin trabas a la realización de sus ideales. También quiero recomendarle el video que hice 3 videos sobre el tema del cambio climático, pero pues a la plataforma no le gusta que uno hable del cambio climático si no es para darle la razón. Ustedes saben, muy científica la cosa. Así que un gran amigo del canal lo subió en su propio canal y lo dejo como respaldo. Allá los remito para que vean la visión de por qué pues tal vez la historia como la están contando no sea así. Quiero agradecer a mis Patreon porque sin ellos obviamente este canal y este tipo de videos no sería posible de sostener. Los dejo a continuación. José Flores, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Sir Tráxelo, Luis Gómez, Darius Funayet, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, Humberto Ávila, A.I. Alex, Cris Balco, Tony Macías, Darío López, Israel Hernández, Julio Ortiz, Diego Londoño, Antonio Armijo Sáez, David Gru y Ariel Alvarado. Luis Vargas, Hot Frigo, Guillaume Padrón, Marcos Alfonso, Leonel Virrojas, Cris, Lula, Gonzalo Alsina, Jaime Almenares, Harry Bon, Miguel Morales, Eduardo Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin, María Chirico Kane, Rosa de Luxemburgo, Camel Joseph Guayek y Carlos García Rosel. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. En fin, es todo por hoy. ¿Qué piensas tú? Antes de despedirme, quiero recordarles que menos Estado y menos impuestos son necesarios. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego. Dejo al final de este video algunos tweets más de nuestro, entre comillas, científico climático de la NASA, Peter Kalmus. Ponga un impuesto enorme a los vehículos grandes de gas y diésel, 9 de marzo de 2022. Esto no es para dejar libre a los líderes de los combustibles fósiles. Lejos de esos, deberían de estar en prisión. Claro, no los activistas climáticos. 16 de abril de 2022. Todas estas historias de rusos que creen en su televisión estatal y aman a Putin parecen exactamente como las personas aquí que creen en Fox TV y aman a Trump.